Por suerte, como sois tres, pues hay un cierto margen y aunque os tenga que enseñar el papelito este, no hay tanto problema. Entonces, bueno, ahora, fijaos, va a hacer su presentación Julián López Yáñez. Julián es profesor de didáctica y organización escolar en la Universidad de Sevilla, también desde hace más de 20 años, y su campo de trabajo es el estudio de las organizaciones escolares y sus intereses de investigación se orientan hacia el liderazgo, las dinámicas institucionales de cambio, el conocimiento y el aprendizaje de las organizaciones y la teoría de la organización. Nos va a hablar sobre los resultados que devienen de dos investigaciones que tienen que ver con liderazgo y sobre organización y de las que él pues, ha querido dar como título orientativo acerca de su intervención como lecciones aprendidas sobre mejora e innovación. Pues como en el caso anterior, Julián, ahora tienes tus 20 minutos y yo me callo. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y muchas gracias por vuestra presencia, por vuestro interés. Es realmente un placer estar aquí con gente con la que compartimos temas de interés. Bien, efectivamente, yo quiero plantearos algunas ideas aprendidas, algunas lecciones aprendidas también, respecto a los procesos de mejora y de innovación en los centros educativos, lecciones que proceden de la experiencia de mi equipo en dos proyectos de investigación que se han venido desarrollando en los últimos años. Uno primero sobre las dinámicas organizativas que hay en los centros que han hecho innovación de largo recorrido, mejoras de largo recorrido, que son reconocidos por la comunidad como centros que ensayan procesos, que toman iniciativas nuevas y que tienen un interés en mejorar su práctica. Y el otro es en el que estamos inmersos ahora, precisamente sobre cómo se produce la distribución del liderazgo en los centros, entendiendo que el liderazgo en los centros educativos es algo más distribuido de lo que parece y que son especialmente organizaciones que tienden a una distribución del liderazgo, no siempre buena, pero digamos como patrón, como estructura de funcionamiento típica de ese tipo de organizaciones que son las nuestras. Quiero concentrar las propuestas que os voy a hacer en estas lecciones aprendidas en dos conceptos, que son el de sostenibilidad y el de comunidad. Y quiero que alrededor de ellos creemos este diálogo y me gustaría conocer qué pensáis acerca de ello en el debate. Y a continuación de plantear cómo estas dos claves se convierten en importantes para la mejora y para la innovación, quiero proponeros mi visión de qué tipo de liderazgo ayuda a desarrollar procesos de mejora e innovación en los centros educativos en el sentido que lo voy a plantear. La primera cuestión tiene entonces que ver con la sostenibilidad. Yo creo que el principal problema que nos encontramos para desarrollar innovación no es tanto ponerla en marcha. Hay mucha gente que se le ocurren cosas que hacer, grupos que se le ocurren cómo mejorar su práctica, grupos docentes, pero lo verdaderamente importante es cómo mantener en el tiempo, amplificar y dar calidad institucional, incorporar esas innovaciones que crecen como hongos en el tejido institucional, cómo se incardina la innovación en el contexto institucional. Y yo creo que hay que tener algunas cuestiones en mente que tienen que ver un poco con la filosofía sistémica y con las filosofías de sistemas. Una primera cuestión es que cuando nosotros desarrollamos cualquier tipo de iniciativa intencional de cambio, lo hacemos sobre un sistema complejo que ya está en marcha, que tiene una dinámica propia. Esto parece evidente, pero se nos olvida muchas veces que allí donde queremos desarrollar un proyecto de innovación, ya sea el equipo directivo, ya sea un proyecto que viene de la administración, lo hacemos sobre un sistema complejo, con una dinámica institucional que está anclada en la historia institucional, que ha pasado por una serie de conflictos, que ha tenido unos problemas que se han solucionado o no y quedan latentes. Tenemos que comprender esa dinámica y tenemos que asentar cualquier iniciativa de cambio sobre esa dinámica que ya existe. Eso significa que
tenemos que atender al cambio, pero también tenemos que atender a la identidad de la organización. Instalamos cambios sobre organizaciones que tienen sus propias señas identitarias, conseguidas consciente o inconscientemente a lo largo de procesos algunas veces conflictivos, costosos, de relaciones intensas, y eso requiere ser tenido en cuenta. No podemos introducir cambios que signifiquen una ruptura dramática con lo que ya existe, ¿no? En ese sentido, hemos aprendido que cambiar y conservar no son necesariamente opuestos, son conceptos dialógicos, como plantea Morin, es decir, conceptos que establecen un diálogo entre ellos. Algunas veces hemos aprendido que los centros que están más preparados para cambiar son aquellos que han construido una identidad clara, nítida ante la sociedad y ante ellos mismos, que han construido una forma de ser, mejor o peor, a gusto de todos o no de todos, pero una forma de ser, se le distingue. El centro existe, no es una suma de componentes, sino existe y tiene una personalidad y se expresa en aspectos simbólicos, en aspectos de sus prácticas, está ahí. Y ese centro está probablemente más capacitado porque tiene más confianza en sí mismo, se sabe una entidad con personalidad propia. Podrá ejercer esa identidad, esa cultura, a veces lo hace, barreras, podrá ejercer como una barrera para determinados cambios. Es verdad, algunas veces la identidad, la cultura establecida se convierte en una barrera del cambio, pero no siempre es así. También se puede convertir en una palanca y depende de que sepamos convertirla en palanca, que se abran las puertas de la posibilidad de hacer innovación. Entonces, sostenibilidad hace referencia también a que los cambios que se introduzcan tienen que ser respetuosos con el entorno, tienen que atender no solamente a qué cambiar, sino también a qué conservar, a qué mantener, qué debemos cuidar de las prácticas que se desarrollan. Y debemos utilizar los recursos locales. Siempre hay alguien que sabe hacer algo que se puede vincular a los procesos de mejora o de innovación que ponemos en marcha. Entonces, creo que esta es una idea importante que resume una filosofía del cambio que debe ser respetuosa con los procesos y las prácticas docentes que se han tardado tanto tiempo en construir y que pueden ser mejorables, pero que necesitan también ser aprovechadas en ese sentido. Otra cuestión interesante es que, una cuestión interesante para la sostenibilidad. Bien, esto es lo que acabo de contar. Y lo que os quería decir ahora es que también tenemos que pensar, sostenibilidad tiene que ver con la adecuada concatenación o correlación entre mejora e innovación. No son lo mismo, como ya se ha puesto de manifiesto. La innovación significa hacer algo nuevo, pero hacer algo nuevo es algo complicado y requiere capacidades avanzadas en los centros. Requiere un capital social importante, requiere valentía para emprender cosas nuevas, requiere confianza generalizada en la comunidad. No se puede hacer innovación en cualquier centro. Sin embargo, sí se pueden hacer pequeñas mejoras. Es muy importante entender en qué contexto de centro estamos, porque a lo mejor es prematuro, porque todavía no están desarrolladas ciertas capacidades, proponer innovación, pero sí que podemos hacer pequeñas mejoras. Hace poco le oí a Andy Hargreaves hacer referencia también a una idea de Charles Handy sobre cómo mejora e innovación pueden organizarse en el tiempo. Cualquier proceso de mejora tiene un recorrido que empieza con comienzos dubitativos, enlaza con una fase de desarrollo y tiene, como todo sistema complejo, una fase de declive. Andy planteaba que la innovación se inserta mejor cuando estamos en pleno ciclo de crecimiento y antes de que empecemos el ciclo de decrecimiento. Es decir, tenemos que desarrollar mejora y muchos procesos de mejora en el curso de los cuales adquiramos capacidades organizativas para trabajar colectivamente, para pensar sin sentido de amenaza en lo que nos va a decir el otro, y es sobre esos modestos procesos de mejora sobre los que podemos construir innovación de largo recorrido. Entonces, tenemos que pensar en que no cualquier proyecto, proceso de mejora sirve para cualquier tipo de centro.
tenemos que atender a cuál es su nivel de trabajo colectivo, de capacidad adquirida en pensar juntos, en trabajar juntos, en emprender cosas juntos. Bueno, paso rápido sobre la metáfora. Yo estoy convencido de que innovar en educación no se parece a construir un edificio que tiene fundamentalmente un componente técnico, sino abrir y transformar un territorio. Y eso es una tarea de un colectivo. El segundo concepto con el que quiero plantear aquí, que es la idea de comunidad. La innovación y la mejora también la hace una comunidad. No la hacen personas, por supuesto, pero esas personas necesitan el soporte y el caldo dialógico, digamos, de una comunidad en la que los vínculos se han estrechado, se han fortalecido, donde hay una cultura compartida o culturas compartidas, es decir, significados que se han ido haciendo propios de ese centro a lo largo del tiempo, donde la gente ha adquirido un sentido de pertenencia, o sea, se cree perteneciente a ese lugar, piensa que pertenece a ese lugar, no solamente que está allí de paso, sino que realmente tiene una relación intensa con ese lugar, tiene algo que aportar y que ese lugar además le aporta algo a la forma en que realiza su trabajo. Hemos aprendido que ejercen un papel importantísimo en este sentido de crear comunidad las actividades que los equipos directivos y los centros hacen en la socialización de los nuevos miembros al inicio de cada curso, cómo se les procura incorporar lo más rápida y suavemente posible a las dinámicas de los centros, haciéndolo en dos sentidos al mismo tiempo. El formal, por supuesto, informándole de los proyectos que hay en marcha, de las formas de hacer las cosas que hay en marcha, pero también en el sentido informal, de celebrar la incorporación de personas nuevas, de conocer sus características personales, de darse tiempo para celebrar cumpleaños, para hacer actos sociales que activen los procesos de socialización naturales en el grupo. En definitiva, comunidad alude a confianza, tiene que ver con la confianza como una propiedad de la organización, tiene que ver con la idea ampliamente asumida por el colectivo de que uno puede hacer cosas y que lo que va a recibir de los compañeros es la ayuda, la opinión sincera, tratando de ayudar y nunca aprovechar eso en dinámicas conflictivas de relación dentro de la organización. Pero también hay que pensar que comunidad no es una panacea. Algunas veces volvemos la cabeza para los problemas que pueda tener la comunidad. Las comunidades pueden tender al sectarismo o, aún peor, a la complacencia. Sí, nos llevamos muy bien, este centro se ha convertido en un refugio protector de las condiciones adversas de la sociedad y del entorno, nos sentimos a gusto trabajando y eso actúa como una barrera conservadora para que nuevas iniciativas se pongan en marcha. Hemos aprendido también que en este sentido los centros que combinan el sentido comunitario, el funcionamiento como comunidad, con una apertura incluyéndose en redes de colaboración con otros centros y con otras instituciones, equilibran esa fuerza interna de la comunidad con una apertura hacia el exterior, con recibir ideas nuevas, como otros centros lo hacen, etcétera. De manera que esta es otra cuestión importante, la idea de comunidad, asentada en la dinámica de la organización del centro. Y esto, ambas, sostenibilidad y comunidad, nos llevan, paso sobre esta diapositiva, que es más complicada, nos llevan a una forma particular de organizar la práctica. Lo que nosotros hemos visto en los centros que han desarrollado innovación de largo recorrido es un dibujo de su dinámica bastante más caótico de lo que la literatura al uso suele recomendar y decir que es la mejor manera de hacer la innovación, de una manera planificada, controlada, con sus etapas, etcétera, etcétera. Nosotros hemos visto centros que funcionan y que llevan a cabo mejoras efectivas con un funcionamiento bastante más emergente, partiendo de abajo arriba, sin que las iniciativas estuvieran necesariamente planificadas de antemano, bastante basadas en el ensayo-error. Hay alguien que se le ocurre una cosa, la pone en marcha,
Por ahí hay otra persona que le parece que puede tener aplicabilidad en su contexto y la toma también. Ambos colaboran en refinarla. Si eso funciona, otros pueden estar interesados y se disemina. Es decir, este tipo de dinámica menos racional de lo que suele pensarse y de lo que suele recomendarse, más emergente, más a partir del ensayo-error. Y eso funciona en muchos centros. Funciona que los proyectos, más que hojas de rutas detalladas sobre lo que hay que hacer, sean convocatorias de ideas donde una línea se establece y se va recibiendo ideas sobre ello. Luego, cuando nos encontramos con esto, tenemos que pensar que eso no es un mal uso, desde mi punto de vista, de la innovación, sino que ese es un uso habitual. Lo que este esquema necesita es un amplio trabajo de coordinación posterior, es decir, la racionalidad ante este tipo de práctica, la práctica habitual de las comunidades, la racionalidad viene después de la práctica, no antes planificándola, sino viene después. Es el momento de coordinar, de aprovechar, de diseminar, de replicar. Es ese tipo de práctica con la que nos hemos encontrado y que creo que funciona para promover mejoras de largo recorrido que se incardinen realmente en el contexto de los centros. Y requiere autonomía, eso requiere una gran autonomía en los docentes y en los equipos para desarrollar lo que crean que va a funcionar y un gran sentido de ausencia de amenaza por parte de la gente, en el sentido de que lo que voy a ensayar va a ser comprendido, saldrá mejor o peor, pero va a ser comprendido por el grupo y va a ser mirado con cuidado. Bueno, esto muy rápidamente son las ideas que quería plantearos en relación a cómo creemos que funciona la mejora. Y ahora me gustaría, en los 5 minutos que me quedan, decir algunas cuestiones sobre qué tipo de liderazgo facilita estos procesos. Y lo voy a concentrar en 3 aspectos: liderazgo simbólico, liderazgo político y liderazgo para el aprendizaje. Pienso que es muy importante el componente simbólico de la acción de los directivos. Esto tiene 2 aspectos, uno analítico y otro proactivo. Que, en primer lugar, un liderazgo simbólico significa un liderazgo sensible y capaz de leer la cultura organizativa, de comprender cuáles son los significados, los valores que en esa organización han llegado a instalarse, positivos, negativos, mejores o peores, que ayudan, que bloquean, pero cuáles realmente los significados compartidos que ese colectivo ha llegado a construir como propio. Desde este punto de vista, yo veo a los directores escolares más como analistas. Por supuesto tienen un papel activista, tenemos que hacer cosas, obviamente, pero si algo yo resaltaría sería el componente de analista, de leer la dinámica profunda de la cultura de la organización, de la historia que se ancla en la historia institucional y en las dinámicas que ese grupo de personas ha construido. Eso le va a capacitar para aprovechar las oportunidades que se presenten en la vida cotidiana y convertir esas ocasiones de actuación en símbolos de lo que queremos transmitir. La visión del director no lo es todo, debe compartir visiones. Hemos tenido durante mucho tiempo las perspectivas del liderazgo transformacional, que tienen un bonito nombre, pero que han insistido demasiado en lo importante de la visión de los directores, la visión del liderazgo, y yo creo que eso nos distrae de la idea de que el liderazgo fundamentalmente es aglutinar visiones diferentes y variadas. Pero también tiene una acción, un componente proactivo, es decir, hay que actuar simbólicamente, hay que actuar sobre la cultura organizativa. Y en particular algo que hemos visto que funciona extraordinariamente bien en los directores que son capaces de promover mejora es su capacidad para ayudar a construir un relato de la organización, una narrativa en la que el grupo se reconozca, un relato sobre qué nos ha pasado en el pasado, en la historia, qué somos actualmente, qué define a ese nosotros. La idea de construir un relato
alrededor de un nosotros es un patrimonio muy importante en aquellos centros que consiguen desarrollar trayectorias sostenidas de mejora. Y la dirección tiene un gran papel en la construcción de ese relato, de un relato identitario de la organización. Debe ser también un liderazgo político, en el sentido de políticamente inteligente, que sepa reconocer también, aquí también la capacidad de análisis de la dirección es importante, que sepa reconocer y utilizar, en el sentido positivo, las otras formas y fuentes de poder que sin duda hay en la organización. Muchas de ellas están ocultas, pero no hay poder solamente en el poder investido del equipo directivo, las hay también en muchos otros elementos de la organización, aquellos que tienen una buena relación con el barrio, con la comunidad, con la familia, aquellos que son reconocidos por sus compañeros como que sus opiniones tienen peso, aquellos que tienen mucha información. Bueno, hay muchas fuentes de poder en las organizaciones y políticamente inteligente significa saberla reconocer y utilizarla en el proyecto común. Y un liderazgo que no divide ideológicamente a su comunidad, sino que fundamentalmente basa las acciones sobre la identidad de la organización, antes que otras cuestiones. Y también un liderazgo distribuido, como ya se ha dicho aquí esta mañana, muy importante, un liderazgo que administra el conocimiento organizativo. Hay mucho conocimiento organizativo sobre cómo hacer las cosas y sobre cómo mejorar. Lo que hay es que ponerlo a la luz, sacarlo y diseminarlo. Y ese es uno de los papeles más importantes de la dirección. Y en ese sentido el de habilitar a otros líderes para contribuir también a la movilización del conocimiento organizativo. Y finalmente un liderazgo para el aprendizaje. Un liderazgo que crea condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, pensando que sobre todo, como decía antes, la parte más importante es que una vez que permitimos que muchas innovaciones desde ámbitos independientes del centro escolar salgan a la luz, la importante tarea es poner eso en común y crear cohesión a partir de esas iniciativas en muy diferentes puntos de la organización, que crea contextos para la colaboración, que ayuda a instalar dispositivos para el aprendizaje, esquemas de reunión, esquemas de trabajo, esquemas de trabajo en proyectos. A eso me refiero con dispositivos, ¿no? Que ayuda a instalar esos dispositivos, a facilitarles tiempo, espacio, para que esos dispositivos fluyan. Bueno, y como conclusión entonces creo que necesitamos desarrollar procesos de innovación no como algo caído del cielo, sino como algo que se conecta... No, pero sigamos ahí. Algo que se conecta... Ahora viene, sí. Algo que se conecta con la dinámica natural de la organización. Parafraseando a Vygotsky, creo que hay que buscar la zona de desarrollo próximo del centro, que es aquello que está entre sus potencialidades para desarrollarlo. Creo que hay que entender la innovación y la mejora como un proceso de comunicación construido socialmente, que nadie domina o dirige o controla por completo y que, por lo tanto, requiere construir comunidad antes de estar seguros de que podemos avanzar en la mejora propiamente dicha, y que es un proceso en el que se establece un diálogo entre la identidad del centro y la responsabilidad que tiene que estar presente en los docentes, exigiéndose dar mejores respuestas a la comunidad y satisfacer las necesidades. En ese sentido, en el sentido de la responsabilidad profesional de los docentes, es muy importante que los procesos de mejora se instalen sobre procesos de evidencia, sobre procesos de análisis de datos, como María Teresa antes nos ha planteado. Así que, bueno, estas son mis ideas. Me gustaría mucho saber qué os parecen luego. Gracias.